y propondrán una aplicación en ingeniería civil en una zona geográfica de las fotos que ustedes tienen. Hay un asterisco aquí, el asterisco se me remite arriba, o de una zona de Colombia en Google Earth escogida por los estudiantes, con base en los elementos geográficos existentes. Esos elementos pueden ser montañas, cultivos, hidrografía, construcciones, el mismo suelo, sea suelo, lotes, bueno, toda la información del paisaje, todos los elementos geográficos, sean naturales o sean artificiales, o sea, generados por el hombre, con base en los elementos geográficos existentes en ella, indicando las razones por las cuales se propone ese proyecto o esa aplicación de ingeniería civil y los posibles beneficios al desarrollar el mismo. Esa parte de las razones por las cuales proponen el proyecto, los beneficios, la zona donde está, sus características geográficas, los elementos que identificaron con base en la forma, densidad, patrón, textura, tamaño, aquí aparece también localización geográfica, las sombras, el periodo de adquisición. Bueno, nosotros sabemos de las fotos que ustedes están trabajando, creo que son, bueno, las de ustedes no son las de la Laguna de Tota, no recuerdo si son las de ustedes o las del otro grupo, pero hay fotos que no sabemos de dónde son. Bueno, sí sabemos de dónde son, pero hay veces conocemos que las fotos fueron tomadas en diciembre o que las fotos fueron tomadas, por ejemplo, en marzo o en abril, en temporada de lluvias. Si conocemos esa parte, perfecto. Si no conocemos esa parte, pues no la podemos tener en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos que entregar? Si yo lo hago digitalmente, lo hago de forma digital, pues entregamos un pantallazo de la zona. La idea es que ustedes, la zona que tienen, van a delinear la información. Es como si estuvieran haciendo la fotointerpretación de la misma manera, pero aquí no vamos a extractar el mapita, sino que voy a identificar los elementos que me van a servir de apoyo para realizar mi proyecto. Si yo tengo en una parte zona urbana, delimito la zona urbana con el color rojo, delimito el río, marco el río con el color azul, la vegetación con color verde o café, bueno, con los colores que tengamos. Voy a identificar toda esa información con diferentes colores, la información que va a formar parte de mi proyecto, o sea, la información que sirvió de base para yo poder decidir, o para yo decidir mejor el proyecto que voy a proponer en la zona. Entonces, si yo lo hago en físico, en mis fotos, pues le tomo las fotos en físico sobre un acetato, pues le tomo foto a esa parte. Si lo hago digital, pues tomo el pantallazo. Eso se entregaría en el informe y se pide pues un documento, pues coloco aquí máximo de 2 páginas, pero pues si se me va media página más o una página más, no hay ningún problema. No los voy tampoco a frenar, porque si alguno quiere contar bien a detalle los problemas que existen en esa zona y las razones por las cuales propone el proyecto y los beneficios que trae, y se le va a media hoja, media página más en dar las explicaciones, pues no hay problema tampoco. Bueno, entonces, obviamente, pues vamos a indicar lo que les mencioné ahora en el documento, las razones por las cuales propongo el proyecto, qué elementos geográficos identifiqué y por qué los identifiqué. O sea, ¿qué me facilitó identificar esos elementos a simple vista? Su forma, su patrón, la textura, el tono, ¿sí? La parte de la distribución espacial, cómo están distribuidos esos elementos en el espacio, y poder decir cuáles son los beneficios, ¿sí? Para desarrollar el proyecto propuesto. ¿Cuáles serían los posibles beneficios? Si desean colocar conclusiones, ok. Si no, no importa, porque lo más importante en este momento es razones, la problemática existente en la zona. O sea, las razones por las cuales elijo el proyecto, la parte de la selección de los elementos geográficos y los posibles beneficios que traería el desarrollo de ese proyecto en la zona. Entonces, por eso hace un ratico les puse en el chat que por favor leyéramos el instructivo, y este puede ser trabajado en grupos de 2 estudiantes, por eso aquí dice los estudiantes, pues en términos generales para todos, y al final, pues, ¿qué van a entregar? Bueno, si trabajo individualmente, voy a hacer lo mismo. Si trabajo en grupos de 2 personas máximo, pues esa es la propuesta que vamos a hacer. Este es el trabajo que vamos a desarrollar.
No sé si alguno ya tiene en mente algo, en ese momento ya se le ha ocurrido algo, porque pues sabe que hay una problemática, no sé, en la zona de Antioquia, donde hay unas vías, creo que es cerca al municipio de San Luis, que cada nada hay accidentes en la zona, pues habría que verificar qué es lo que está pasando en la zona, la parte vial, la parte montañosa, si alguno ya tiene de pronto claro que allí va a ser su proyecto, entonces pues no lo puede contar, digamos, no, pues ya seguramente en ese momento lo están pensando y nos pueden ubicar en Google en la zona de su trabajo. Bueno, no sé qué pregunta tengan con respecto a lo que vamos a hacer hoy. Los resultados de este trabajo se entregarán en 15 días. O sea, Viernes Santo, pues no, obvio que no, ya en 15 días. Creo que cae 9, tal vez, 2, 3, 4, 5, 9 de abril. ¿Quién tiene alguna pregunta? Entonces vamos a proponer un proyecto en el ámbito de la ingeniería civil. Que veo mi zona que estoy trabajando, solo tengo montañas y hay unas zonas de municipios. Sería bueno de pronto proponer la construcción de un túnel. No les estoy diciendo que me den todas las características ni cómo se construye un túnel, ni todas las características de un viaducto que van a proponer y cómo se construyen, ni todas las características de una cuenca hidrográfica y qué hay que tener en cuenta. No, pues que ustedes tuvieron en cuenta los ríos que hay en la zona, la forma del terreno, ¿sí? Varias características geográficas y proponen la construcción de tal proyecto. Pero no tienen que entrar en detalle a dar las características técnicas ni tampoco dar costos. De esa parte no se trata, sino que con base en lo que yo estoy observando, con base en problemáticas que de pronto conozca de la zona, porque pues les estoy dando la opción que pueda ser trabajado en Google Earth. Y si ustedes conocen ya zonas con diferentes problemáticas, pues lo pueden ubicar fácilmente. Bueno, para no sesgarnos y limitarnos solamente a las fotos que tenemos. Pues porque cuando estamos en la presencialidad tenemos variedad de fotografías de muchísimas zonas, de formas de terreno diferentes, cada uno tiene su parte de fotografías diferente a sus compañeros, entonces de pronto se facilita más. Pero pues ahora pues tenemos que generar otras estrategias para que podamos trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces no sé si Sara o Paula tengan alguna pregunta sobre lo que haya que hacer. Recuerden que no necesitamos enfocarnos a las características técnicas ni especificaciones técnicas de la cuenca, ni del puente, ni de la urbanización. De pronto alguien dice, no, pues yo voy a proponer en esta parte, en este municipio, un centro comercial o un centro de acopio, porque cerca a este municipio las veredas son de tipo agrícola y no tienen pues ¿cómo se dice? A dónde llevar todos sus alimentos, sino que les toca de pronto pararse en la carretera a vender sus productos, pero si en el municipio hay un centro de acopio y entonces pueden llevar allá sus productos, proponer el diseño, la construcción de una plaza de mercado para que la gente pueda comercializar. Bueno, hay que pensar en lo que son obras, ¿sí? De ingeniería civil, todo lo que ustedes quieran. Un puente, un viaducto, una vía. Que entre municipios hay unas carreteras que están muy en mal estado. Voy a proponer la rehabilitación de esas carreteras, ¿sí? De pronto la ampliación. Bueno, hay muchísimos proyectos que podemos proponer. Entonces, con base en eso, pues vamos a trabajar y pues vamos a estar aquí pendientes. Voy a terminar de revisar unos trabajos. Vamos a estar aquí pendientes, pues yo por si alguno de ustedes tiene una idea y quiere mostrar la zona donde va a trabajar y de alguna manera, pues todos podemos orientarnos con base en lo que alguno de ustedes proponga. Pues digo, en el sentido de que si lo van a hacer en Google Earth, ya seleccionan la zona. Y la idea es que esa parte, ese pantallazo que ustedes seleccionaron de la zona geográfica de Google Earth, indicar a qué zona pertenece, ¿no? No es que me muestren el pantallazo y yo me quede, pues, sin saber a qué departamento, si pertenece a La Guajira, o si pertenece a Arauca, o si pertenece a Cundinamarca, a qué zona exactamente pertenece, y mencionar algo sobre esas características geográficas de esa zona.
Entonces, pues eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Podemos empezar a trabajar. Cualquier inquietud, por favor, me preguntan. Yo voy a estar acá terminando de revisar unos trabajos y bueno, y estamos pendientes para que ustedes puedan empezar a trabajar. Pueden trabajar en grupos de 2 estudiantes. Algunos prefieren trabajar solos por X o Y motivo, bueno, no hay problema, pero pues también les doy la opción de trabajar en parejas. ¿Tienen preguntas? Las pueden hacer, por favor. La fecha para entrega de los resultados de esta práctica es para de hoy en 15, o sea, 9 de abril. Viernes después de Semana Santa. Si la semana entrante no fuera Semana Santa, pues se entregaría dentro de 8 días. No tiene nada del otro mundo, pero aquí la persona muestra, ay, ¿ahora qué se me hizo? Listo. Entonces, por ejemplo,
Habla que son muchas de las aplicaciones de ingeniería civil, pero en la zona de él va a proponer un distrito de riego. Entonces se desarrolló la lectura, con base en los elementos geográficos se propuso un proyecto de un distrito de riego, ya que se puede apreciar que es una zona rural. Se escogió la zona y delimitación en donde se realizará el proyecto, teniendo en cuenta un fácil acceso a la fuente hídrica y cercana a los predios a donde se proyecta llevar el agua. Se identificaron los predios gracias a tonos de gris, texturas, densidades, se identificaron zonas de cultivo, también se distinguen los linderos por tener un patrón de loteo delimitado por tramos rectos. Las fuentes de agua fueron reconocidas por su forma serpenteante y los anchos irregulares en sus flujos. La zona boscosa fue identificada por sus tonos y texturas. La vía hace parte de los límites del proyecto, se identifica fácilmente por sus tramos rectos, sus trayectos rectos, que hace al cruzar por la zona rural de la región. Se establecieron los límites a los que el proyecto del distrito de riego tendrá alcance y bueno, dibujó ahí en la zona dónde será la zona del proyecto. Teniendo en cuenta pues los predios, aquí le faltó de pronto dibujar más la información que está alrededor, ¿no? Entonces la zona del proyecto es la punteada, zona boscosa, fuentes de agua, predios, vías, zona de irrigación. Este fue muy pequeño, pues no pequeño, sino que pues la zona donde él plantea su proyecto. Menciona que es un distrito de riego y pues hace unas conclusiones, los beneficios del proyecto. Y bueno, los beneficios del proyecto, la construcción del distrito de riego logran el desarrollo agrícola de una región, teniendo en cuenta las zonas de cultivo que se ven beneficiadas por el fácil acceso utilizado en el riego. Los distritos de riego se consideran como una gran inversión para las regiones debido a sus costos, a sus bajos costos y grandes beneficios. Entonces muestran con la zona con colorcitos y dibujo con convenciones. Bueno, voy a ver si encuentro otro. Más o menos, pues esa es la idea. Dice que va a crear una zona industrial, pues aquí menciona pues cuáles son las características, las razones por las cuales propone esa zona industrial en la zona del proyecto. ¿Dónde está? Bueno, menciona que en cuanto a densidad y grado, sí, como no lo he bajado, se me pierde. La zona destinada para el proyecto se encuentra aproximadamente a 600 metros del pueblo, del epicentro del pueblo. Este dato se calculó midiendo con una regla la distancia de la calle. Una calle mide tanto, la otra mide tanto. Bueno, cada uno pues lo hace a su manera. En cuanto a densidad y grado, pues él lo colocó en conclusiones, pero pues dentro del documento yo les pido que coloquen, pues cómo identificaron los elementos, cuáles de las características pictórico-morfológicas les permitió identificar los elementos, pues él lo enfoca, esta persona lo enfoca diciendo, bueno, habla de cada una de las características y dice que la densidad se relaciona con la pendiente del terreno, permitió elegir la zona en la que se desarrollaría el proyecto, ya que la que se seleccionó es una zona de pendiente baja, alejada de la zona urbana. La forma, entonces permitió identificar, con la forma se identificaron carreteras, caminos, ¿sí? La zona urbana también tiene una estructura uniforme. El tamaño permitió determinar, pues, dónde va a ubicar la zona industrial que traería un desarrollo económico. Bueno, el patrón permitió identificar cuáles partes eran hechas por el hombre, por ejemplo, la zona urbana, las zonas de cultivos fueron identificadas por el patrón. Los tonos, pues los identificó los bosques por los tonos. Bueno, la textura, pudo identificar zonas urbanas, bosques y cultivos por la textura. Y aquí identifica la zona del proyecto. Y luego marca pues todos los elementos necesarios para el proyecto, los caminos, el área de cultivos, áreas de bosques y demás. Eso es pues más o menos para que nos demos una idea. Profe, una pregunta. Sí. ¿Necesariamente tiene que ser una zona rural? No, 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 no. Por eso yo les comentaba hace un rato que puede ser en una zona de un municipio donde haga falta un centro comercial.
donde haga falta un colegio, donde ustedes digan ese es un municipio o un municipio desarrollado, los estudiantes de las veredas pues se tienen que desplazar 2 horas para llegar a su centro educativo, podemos pensar en construir un centro educativo en tal parte. No, no necesariamente tiene que ser en zona rural, puede ser en la zona urbana. Ah, que aquí en esta zona donde hay bastante pues, hay desarrollo en el sentido de que se han construido varios edificios, varias urbanizaciones, a la gente le toca desplazarse en hora y media para llegar a un centro comercial, por decir algo. Entonces se puede hacer la propuesta de construir un centro comercial en algún punto. Bueno, ese Listo, puede ser un profe. ejemplo. Gracias. Ya ustedes deciden zona urbana, zona rural, donde quieran. Si quieren elegir el Chocó, si quieren elegir Bogotá, si quieren elegir La Guajira, Barranquilla, Amazonas, donde quieran. Si quieren trabajar con las fotos que tienen, pues también, no hay problema. Ahora, no quiere decir que tenga que utilizar todas las características. ¿Qué tal que no fue necesario, pues el elemento geográfico que identifiqué, no fue necesario, pues utilizar el patrón, por ejemplo, o las sombras? Es mirar o los objetos que identifico, si los identifiqué fácilmente por la forma o el tamaño o el patrón, pero no quiere decir que debamos utilizar todas estas claves de fotointerpretación o características pictórico-morfológicas para identificar los elementos. Es posible que solo utilice 4 o que utilice las 7. Bueno, entonces no necesariamente es que tenga que relacionar todas, porque es posible que alguna de ellas no fue utilizada para identificar los ríos o identificar las vías. ¿Se puede hacer? Listo, profe. Gracias. Bueno,